Repito, esta separación es la misma con esta. Entonces, ¿por qué hice esto? Para conocer lo siguiente. Comando PR, propiedades. Este es un círculo de diámetro 32 y este es un círculo de diámetro 36. ¿Cuánto es la diferencia? 4. Y entonces en radio, ¿cuánto es la diferencia? 4 entre 2, 2. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder sacar, aquí yo ya sé que tengo que hacer un offset de 2 unidades. Ahora comando círculo, 2 puntos, de este punto hasta este punto. Y bingo. ¿Estamos claros ahí? Ok, esa es una de las formas, perdón. Y la otra de las formas es la siguiente. Ya sabemos que el círculo, el grande que nosotros tenemos acá, es de 32. Perdón, este es de 32. Ahora, este circulito de diámetro 8. La mitad del radio, la mitad del diámetro, 32 más 4. ¿Cuánto es? 36. 36 más 2. 38. Círculo, diámetro 38. Ajá, entonces, ¿cómo lo manejamos? Vamos a hacer lo siguiente. De este centro a este centro tengo diámetro 20. Más 2, 22. Círculo, diámetro 44. Y elimino esto. Ahora, aquí me dice que hay un diámetro de 20. Un diámetro 102. Así que circunferencia TTR, selecciono diámetro radio 20. Y tengo esta parte. Y ese que andamos buscando está nuevo. Pregúntele a Cristian. ¿Estamos claros ahí? Aquí, ¿sabe lo único que a mí me preocupa es que con todos esos trucos que nos está enseñando ahorita, en el momento de hacer la guía, ¿cómo yo me los voy a saber? Es que es sencillo, miren. Esta clase, por eso la explicaba al inicio, tiene mucho que ver bastante la forma matemática y el poder diferenciar los espacios. Porque, por ejemplo, yo aquí sé que el radio del centro es 32. Sí. Este diámetro tiene 8. Entonces, la mitad No, del claro, diámetro. O sea, hay 32 más 8. son Ahora, 40. ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando yo empiezo a sumar matemáticamente, me queda un desfase, que ya lo conocemos que es 2. Entonces, al final y si se fijaron, lo hice de una forma bien práctica. Tengo la medida del centro del círculo al final del círculo. Y sé que de aquí, lo único que voy a hacer es un offset de 2 más. 20 más 2, 22. Hasta puedo utilizar círculo, clic, radio 22. Ahora, esto de la tangente, yo solo selecciono la opción es círculo, T, toco un lado, toco el otro y le doy radio 20. Inmediatamente el programa lo hace. Ahora, esos trucos nosotros tenemos que aprender a diferenciar las figuras, ver las formas. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Si ustedes se fijan, yo no me estoy matando haciendo todo el ejercicio, solo estoy haciendo la mitad del ejercicio. ¿Por qué razón? ¿Cómo sabía yo que aquí hay un polígono? Sencillo. Tengo 3 vértices y me da que uno está a 45 y es el inicio de un vértice. ¿Qué se me forma?
Aquí literalmente se me forma un triángulo. A veces lo que nos falla a nosotros es saber diferenciar las figuras. Y eso es algo bien práctico. Voy a hacer una pausa en esto. Y es algo bien práctico. ¿Por qué? Por ejemplo, ahorita estamos haciendo este ejercicio. Si yo me pongo a descomponerlo de entrada, aquí me dice que hay un radio, entonces significa que aquí hay una circunferencia. Aquí me dice que hay un radio, significa que acá hay otra circunferencia. Aquí y aún. Por eso yo lo hice de esa forma, con fillet. Aquí hay un rectángulo con una circunferencia porque esto no va. Aquí me dice que hay un radio, significa que acá hay otra circunferencia. Entonces, es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Por ejemplo, acá hay un triángulo. ¿Cuál es mi base? Este ángulo, miren. 45. Y generalmente yo me voy con todas mis líneas guías. O sea, mis líneas guías, ¿cuáles son? Cada una de las medidas. ¿Qué otro elemento encuentro aquí? Que acá hay otro círculo. Y este es más grande. Acá hay otro círculo. Y que este es otro círculo. Acá hay otro. Y eso es como un paso que ustedes tienen que ver y hacer con las figuras, porque si no van a tener bastantes problemas. Por ejemplo, acá aquí literal, y aquí está dibujado en la figura. Aquí ustedes no van a comenzar con un círculo. Aquí la figura viene recta, miren. Entra recta. Igual aquí, la figura entra recta hasta abajo. Ahora estas circunferencias van saliendo, miren. Aquí hay dos, significa que acá viene línea recta, después venía acá. Entonces hay dos figuras, acá hay una pequeña y acá hay otra más pequeña. Bueno, un poquito más grande, perdón. Entonces todas esas son las cosas que tienen que ir viendo. ¿Por qué? Por ejemplo, ustedes van a encontrarse una gran variedad de ejercicios. Ejercicios AutoCAD. Nivel medio. Y ustedes pueden ver una gran cantidad de ejercicios y es descomposición de figuras. Pero mientras no sepamos descomponer, mientras no visualicemos, acá hay una circunferencia, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra circunferencia, esto es un elipse. Y miren, hasta un parte de los ejercicios nos muestra dónde están algunas figuras. Mientras nosotros no lo visualicemos, aquí está, acá hay una circunferencia. Aquí nos dice que estaba en línea recta. ¿Y qué fue lo que se hizo? Arcos, dos arcos a la mitad, miren. ¿Cómo visualizo yo que son arcos? Porque es una línea recta. Uno me quedó hacia abajo y el otro me quedó hacia arriba. Y cuando yo le expliqué arcos continuos, recuerden que le dije, comenzamos, punto intermedio, después punto final. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir visualizando. Lo primero que nosotros vamos a hacer es bosquejar. Usted prácticamente va a venir dibujando a mano, con la diferencia que todo lo va realizando la computadora. Cada trazo que nosotros tiramos, lo tiramos con el mouse y la computadora lo va dibujando. Entonces, ¿qué tan complicado es? Saber diagramar, saber encontrar las figuras. Por ejemplo, acá hay figuras básicas. Voy a poner ejercicios un poco más complejos. Vamos a ver, por aquí andaba uno. No, a ver. Vaya, por ejemplo, estas figuras.
Y literal, esas figuras son figuras tipo examen. Figuras como estas, compuestas. Como la que estamos realizando. O sea, lo que quiero que ustedes entiendan y vean es, hay una infinidad de dibujos exagerados que, como me decía una vez un alumno, ¿para qué me sirve saber todo ese montón de dibujitos? ¿Para qué me sirve dibujarlo? Sencillo, porque no puede pasar a plano si no sabe dibujar bien. Si una figura tan sencilla no la pueden cerrar, ¿cómo vamos a pasar a planos que necesitan ir súper cerrados? Y un ejemplo de eso, o sea, no es lo mismo cuando nosotros estamos aquí trabajando en este punto, pues, hay que guardarlo, vamos a guardarlo como trabajo en clase. Para que me vaya a abrir, no es lo mismo estar ahí a tener un archivo, por ejemplo, vamos a abrir. Cuando nosotros ya estamos trabajando planos, es algo muy diferente. Porque un elemento que no esté cerrado no le va a agarrar los hatch. Todo tiene que ir en su layer, todo tiene que estar dibujado completamente. Son figuras orgánicas. Si se fijan, yo estaba diseñando así, figuras orgánicas. Miren, son dos distribuciones de casas diferentes. Y aquí no existe ok, me equivoqué en un trazo, lo borro. Generalmente a veces nos borra a veces un montón de cosas que ya hemos hecho. Y si hay un error, hay que volverlo a corregir porque es como que estemos dibujando a mano. ¿Me entendieron esa parte? Entonces, por eso generalmente, siempre se los digo y lo pongo de ejemplo, nosotros tenemos que aprender con cositas tan sencillas como estas. Porque cuando nos encontramos macaneos para ver diagramación, diseñamos piscinas, diseñamos tantas cosas, tenemos que saber cómo lo estamos trabajando, cómo estamos trabajando los radios, cómo estamos trabajando absolutamente todo. Entonces, a veces como decía su compañero, que cómo yo identifico qué va o qué truquito voy a utilizar viendo la figura. Número uno, lógico, también a mí me da la facilidad y la experiencia de visualizarlo más fácilmente porque ya son años dando la clase, pues, o sea, no es de ahorita, ya son años. Mientras que ustedes vienen iniciando a interactuar con un programa. Pero sí tenemos que aprender como cosas bastante básicas, o sea, recordar muchas cosas básicas de las matemáticas del colegio, literal. A eso prácticamente estamos retrocediendo. No sé si me explico en esa parte. Y a veces no lo visualizamos así, no lo vemos así. Por ejemplo, cómo hacer conversiones. ¿Qué significa cada una de estas cosas? Por ejemplo, ¿alguien sabe por qué dice 2 OTB? ¿No? 6 objetos del mismo diámetro. 2 objetos del mismo diámetro. Esto significa diámetro. ¿Por qué 2 objetos? El del centro, el de la parte superior, el de la parte inferior. 6, porque son 6 figuritas, 3 por cada oreja. Entonces, cosas tan sencillas. O sea, aquí ustedes están para preguntar, para decir, arquitecto, ¿qué significa eso? O arquitecto, ¿y qué significa ese símbolo? No existen preguntas tontas, solo personas que no preguntan, por no decir la frase completa. Y hay que sacar las dudas. O sea, hasta ahorita, por eso les pregunto, ¿van entendiendo por qué del ejercicio? Sí. Ahorita viene una parte que es bien compleja y es encontrar este espacio. Porque sin ese espacio yo no puedo introducir esta circunferencia.
Ya hicimos el triángulo, ya encontramos el espacio, ya encontramos esta parte, ya tenemos esto ahora. ¿Y esto cómo va? Ujú. Pues yo lo que hice, arquitecto, es como le había explicado antes. Agarrar la mitad de la figura, que las medidas serían 80 y 27.5, Ujú. y restarlas. Ok, tenemos este tramo. Aquí tenemos 27.5, aquí tenemos 80. Esto es X. X es igual a 80 menos 55 entre 2, ¿verdad? Y eso fue lo que usted hizo para encontrar este espacio. 25 entre 2, 27.5. ¿Por qué entre 2? Porque solo es la mitad. Aquí está 55 entre 2. Aquí falló el mouse. En esta parte para encontrar X. Ahora, ¿qué es lo que estamos encontrando? Todo esto le tenemos que restar los 16 también, Alejandro. Sí, se me había olvidado también los 16. ¿Por Tienes qué le razón. resto los 16? Porque mi figura termina aquí, esa es la mitad del círculo. Entonces yo tendría 52.5 menos 16. 36.6. Ahora vamos a ver si funciona. Van a ver. Offset 36.5, perdón. 36.5. ¿Qué más tenemos que restar? Creo que el radio 15 también, Correcto. porque Menos recuerdo que me 15, daba 25, si no mal me equivoco. 21.5. Offset Sí, 21.5. 21.5. Mira, ¿por qué arquitecto le restó tanto? Ujú. Pregunta. Y vamos a verificar medidas. 27.5. De este punto a este punto hay 100. Y ahora les voy a dar un truco realmente cómo se saca eso. Arquitecto, ese teta 14 que tiene arriba es el ángulo que tiene el círculo. ¿Cómo? Esquina, no sé si es teta 14, que se ve ahí en la parte superior derecha. Ujú. Que dice 14. Sí, es ángulo 14. Este. ¿Sí? Ujú. Eso significa. Esa es ese es el diámetro de la Ah, circunferencia. entiendo. Ah, está bien, gracias. Y el 2 OTD, perdón, es que son dos figuras. Dos figuras. Gracias. Ok, ahora hago una pregunta. ¿Se mira extraña la figura ahorita? Tengo diámetro 102. Pero ¿por qué no se mira parecida? Esa es la pregunta del millón de dólares. Y van a ver lo siguiente. Tangente, radio 15, radio 30.
Miren esta diferencia. ¿Están pronunciado esa curvatura? ¿O no? No. Ahora es ahí donde viene la situación. ¿Qué vamos a hacer? Hay dos formas. Y es, nosotros tenemos de un centro a otro vértice. Y hay una separación. Y esto nos va a dar una pauta. ¿Por qué? Nosotros tenemos aquí un triángulo de base 55, altura 100. Lo primero que tenemos que sacar es el ángulo de arriba. ¿Cómo se saca el ángulo? Con senos y cosenos o tangentes. Esa es una de las opciones. La segunda de las opciones es viendo la figura completamente. ¿Y qué vamos a encontrar? Voy a borrar mucho de esta parte para que lo podamos visualizar mejor. Nos vamos a dar cuenta que hay una separación primero de ¿cuánto? De 52 unidades. ¿Qué más nos vamos a dar cuenta? Que este ángulo es igual a este ángulo. Por ende, esta es paralela con esta. Chequeo. ¿Qué más nos vamos a dar cuenta? Que la circunferencia en ningún momento va a tocar la figura. ¿Por qué? Porque hay un milímetro de separación. Bueno, es una unidad. Por eso en la figura no me chocan, miren. Nos choca, hay una unidad de separación. Entonces, ¿qué hacemos? Esa es la pregunta del $1.000.000. ¿Qué se les ocurre a ustedes? Bueno, su compañero ya encontró una solución, va. Hacer unas restas ahí de la forma para encontrar este opción. Pero, ¿qué hacemos? Ujú. Vamos a eliminar esta línea. Vamos a eliminar lo otro que no necesitamos para que ya tengamos una forma más básica. Tenemos ya esto. Cheque. Nos falta esta pata. ¿Qué hacemos en esta parte? Si nosotros tiramos la consecución de esa línea, ¿dónde va a morir? ¿Vieron? ¿Dónde muere? Muere en este punto. Desde esa línea, perdón, en este punto es. Muere en ese punto. ¿Qué significa? Que en el punto intermedio de esta curvatura hacia acá, vamos a tirar la línea que viene hacia acá. Es decir, vamos a jalar todo esto hacia acá atrás.
Vamos a hacer, ya tenemos ángulo 34, el diámetro 48. Y ahí tenemos la curvatura. ¿Cuánto nos dio de separación? 20.15. Radio 15. Radio 30. Selecciono esta parte. Elimino esta otra. Vengo desde la parte de atrás. Igual, en esta sección, nosotros nos vamos a encontrar también que nos va a servir este otro diámetro. La parte superior. Cualquiera de los dos nos puede funcionar. ¿Por qué? Porque van a ser unas figuras paralelas. Y miren, yo lo puedo hacer una proyección directamente. De este punto a este. Tangente. Radio 30. Tangente. Radio 15. Y ahí está la pata. ¿Qué encontramos en esta parte? En esta parte vamos a cortar esta sección. Y lo que les decía, o sea, aquí es verificar esta consecución porque son paralelas. La diferencia son los puntos de partida. Venimos, hacemos esta figura, esa parte de la figura, perdón. Y dice que el centro, que vamos a tener unas aberturas. ¿Qué es lo que hay acá? Vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 picos, es un heptágono. Polígono, 7 lados. ¿Desde dónde? Desde aquí. Escrito, perdón. Polígono, 7 lados. Centro, escrito, hacia acá. ¿Cuánto tiene de separación cada uno? 8 unidades. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tiro líneas. Elimino 0.08. Perdón, 0.8. O 8 unidades. Ah, perdón, diámetro 8 es 4. 4. 4 en esta parte. 4 acá. 4 acá. Van con la curvatura. Entonces selecciono todo esto. Y elimino. Eliminamos, hijo de pucha.
Eliminamos acá. ¿Y dónde más cortamos? Cortamos en esta parte. Todo el interior. ¿Qué otra parte no va de esa figura? Los externos. Son como, perdón, como estos. Forman parte del mismo elemento. Elimino la línea guías. Ahora elimino esta línea. Selecciono la figura. Mirror, del centro al centro, le damos en no. Termina nuestra figura. Acá. Eliminamos acá. Radio, ¿cuánto? Radio 20. Y radio 15. Círculo tangente. Clic, clic. Radio 15. Permítanme que me está descargando esta laptop. En ese punto y ok, tenemos ya esta parte. Ahora nos falta la parte de arriba. Comando arco. Inicio, final, radio. Inicio, final, radio. Y ahí está. Esa es la figura. Join. Solo trabajamos la mitad de la figura y después cerramos. ¿Qué es lo más complejo de esta figura? Encontrar esta separación, que es la misma con la de la parte superior, y encontrar la amplitud. Por eso les decía, ¿qué ven? Porque si ustedes se fijan, era una paralela. Desde la parte de atrás. Entonces, el mismo triángulo hasta la parte de atrás. Su compañero no iba mal. Siempre va a haber un desfase de diferencia. Vamos a ver cuánto daba esto. Da 22.54. Y es porque teníamos que hacer otro triángulo con una base doble que no la conocíamos, encontrar el resto de la base para repetir el ángulo. Eso era todo. Y el milímetro de fase nos hace corrernos. Preguntas. Faltan 3 minutos para que termine la sesión. Preguntas. Yo Dígame, Ani. ¿Para cuándo sería el trabajo 5? Ese lo van a hacer para el fin de semana. Ah, ok, gracias. Dígame, Alejandro. La guía entonces sería para el 16 de junio, dentro de 2 días. Correcto, la parte 1 para dentro de 2 días, la parte 2 para el sábado y la parte 3 para el miércoles. La parte 3 es un mobiliario que ustedes tienen que dibujar. Conforme ahí tienen que investigar las medidas de esos mobiliarios y lo van a dibujar. No era para el 22, arquitecto. Sí, el 20, vamos a ver si el miércoles de la otra semana. Ah, ok. Gracias. Arqui, el ejercicio trabaja en clase 5, ya está en documentos. Sí, ya. El trabajo 5 es para el fin de semana, ¿verdad? Yes. Gracias.
Arquitecto, hay algunas figuras en esa guía que no tienen algunas medidas. Usted no las podría dar como en la otra clase. Ok, sí, es que miren, hay algunas que salen las medidas, o sea, hacer sumas, restas, ver figuras, porque son figuras básicas. Por ejemplo, acá en este ejercicio que acabo de hacer, hay un dato bien específico, que es un triángulo especial. Si ustedes se fijan, tenemos 55 de base, 100 de altura, y es una proporción 1:0,5. Y ese es un tipo de triángulo que es parecido a un triángulo isósceles, en donde sus ángulos son diferentes en cada uno de sus lados. Entonces, ahí el punto. A veces son cositas que hay que recordarse. También hay otro punto acá. Acá hay un triángulo equilátero porque es un triángulo igualitario. Este es un triángulo equilátero. Ver que si son octágonos, pentágonos, lo que sea, la figura que vaya a tener. Entonces, esas son las cositas que hay que ir viendo. Y a veces son sumas y restas. Por